Continuamos. Bendiciones para todos y todas. Vamos entonces a la clase número 14. Los padecimientos de Jesús. ¿Sí? Los padecimientos de Jesús. Seguimos avanzando sobre lo que es la parte humana de nuestro teantropo, el Dios hombre. Para narrar los padecimientos de Jesús, comenzaremos haciendo un análisis del Salmo 22. El Salmo 22 es totalmente, oiga, cristocéntrico, lo que se denomina mesiánico. Hay una gran diferencia en lo que está revelado en Isaías 53 en comparación de lo que presenta el Salmo 22. Entre los dos pasajes hay denominadores en común, pero cómo se presentan, su contenido muy diferente. Isaías muestra el pensamiento de Dios en un cuadro profético, la agonía de Cristo por causa de la humanidad, pero dicha revelación es el testimonio de un padre adolorido por la condición tan baja y degradante en la cual él tuvo que someter a su propio hijo. El Salmo 22 revela el testimonio viviente del Hijo mismo, Jesús pendiendo de un madero en el más grande de los sufrimientos y abandono, presentándose como ofrenda al Padre por la regeneración de la humanidad. Vamos a hacer un análisis concienzudo, preciso y conciso, exegético de dicho salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La exclamación de Jesús en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Con estas expresiones se deja ver el abandono total y completo de Dios Padre en su Hijo y también del Dios Espíritu Santo. Es inaceptable el poder entender el que un Padre tan amoroso abandonara a su unigénito Hijo en la cruz, no entendiendo que por amor a la humanidad fue que lo hizo. Estas expresiones fueron las que Jesús exclamó en la cruz, manifestando su angustia en la ausencia de la presencia del omnipresente Elohim. Jesús sufrió el agobio aplastante y sofocante del estado de pecado que el soberano puso sobre él. Isaías 53, 6 dice, dicho estado fue tan aplastante y determinante que lo ocultó de su Padre, que por naturaleza es santo. No solamente sufrió la separación y la ausencia de Dios, sino la desesperanza ante el silencio del gran yo soy. Aunado a esto, Jesús sufrió el abandono en la cruz por la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no podía seguir morando en un ser que llevó el pecado de la humanidad y que por causa de eso pasó a ser el germen del pecado, pasando a ser una maldición. Pero tú eres santo. Es decir, Jesús acá presenta pudiéramos decir una queja ante Dios. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una queja, ¿no? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Clamor. ¿Por qué no me responden las oraciones? Pero al final dice, pero tú eres santo. Es decir, lo que tú estás haciendo, Dios, es justo, es correcto. Lo que tú estás haciendo, Dios, lo entiendo, porque no puedes atender mis
oraciones porque estoy en estado de pecado, condenación. No puedes socorrerme, no puedes ayudarme porque para este momento está la carga del pecado sobre él. El otro detalle es, ¿quién colocó la carga del pecado sobre Jesús? ¿Quién? Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo. Ahora, el detalle está, ¿por qué? O una de las áreas que yo considero que la agonía era más grande para efecto de Jesús, era que la deuda, el pecado que estaba sobre Jesús y que por esa causa el Padre se había separado más el Espíritu Santo, no eran pecados que Jesús haya cometido. Es decir, te la pongo de otra forma. Torre fue y se comió un servicio de comida por allá en un restaurante que cuesta $10, pero llega Iraida un día al restaurante y le canchan la deuda a ella y se la están cobrando. ¿Cómo se sentiría usted? Usted no fue la que se comió, usted no se desgustó el pollo, el pescado, toda esa ensalada, el refresco, usted no fue la que se lo comió, pero es la que tiene que pagarlo. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Se recuerdan cuando pequeños y otro hermano de nosotros era el que echaba la varilla, era el que botaba las cosas, era el que rompía los peroles, era el que hacía el desastre y le echaban cuero a otro? ¿Cómo se sentía usted en esos momentos? ¿O cómo se sentiría el hermanito suyo, el otro, que le pegaron por la travesura que hizo usted? Esta sí no, ¿verdad? Ajá. Entonces, en este caso, imagínese por un momento a Jesús el padecimiento del abandono de Dios y del Espíritu Santo, pero por una deuda, por un pecado que él no cometió. Ahora, en Jesús había una tristeza, una agonía. Amén. ¿Y en Dios? También. Porque Dios tuvo que separarse de su hijo, de su único hijo, única vez en la eternidad pasada que esto sucedió, en lo cual hay una separación de Dios Padre con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de Dios Cristo. Única ocasión, oiga esto, que sucedió en la eternidad pasada, que no volverá a suceder en la eternidad presente y en la eternidad futura jamás va a volver a suceder. Ahora yo quiero que usted haga este análisis profundo. Y de aquí usted va a dejar de orar de una forma como usted está orando. Esto me ha llevado a mí el analizar esto, a que ahorita yo no le digo a Dios, Dios, ten misericordia de Venezuela, ten misericordia de Colombia, ten misericordia de las naciones, ten misericordia de esto, no, porque con todo este padecimiento que acabamos de ver aquí en este cuadro, pregunto yo, ¿qué más le podemos pedir a Dios que sufra y padezca por la humanidad? Entonces dejemos de orar estúpidamente, por favor. ¿Qué más Dios puede hacer por la humanidad? Dios Jesús se entregó, se humilló. Todo lo que estamos viendo lo hizo por nosotros. Todo lo que padeció lo hizo por nosotros. Todo lo que padeció Dios Padre lo hizo por nosotros. Todo lo que padeció el Espíritu Santo y hizo en Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Entonces, quítese esa oración estúpida de decirle a Dios que tenga misericordia de Venezuela, porque ya la tuvo. Ahora tenga misericordia usted de Venezuela, usted. ¿De qué manera? Viviendo el evangelio genuino como está escrito y predicándolo y enseñándolo como está escrito. Y así sencillamente, esa es la misericordia que usted tiene que tener. Vivirlo como está escrito y enseñarlo como está escrito. ¿Qué más podemos hacer, señoras y señores? Más nada. ¿Usted cree que un ayuno es gran cosa para Dios? ¿Usted cree que el hecho de que usted se meta horas y horas de rodilla orando es gran cosa para Dios comparado con lo que ya él hizo? Pero vivir el evangelio como se debe vivir no es cualquier cosa, ¿sí? Soportar todas las tentaciones que tenemos que soportar y decirle no a todo lo que debemos de decirle que no es cualquier cosa. Eso sí es gran cosa, que es vivir el evangelio. Y predicarlo, escúchenme, con el testimonio más que con la boca, pero con la boca también con el testimonio. Ni una menos ni la otra más. ¿Estamos aquí? Entonces, creo, hermanos queridos,
que esto nos lleva a todo. Es decir, conocer a Jesús, conocer lo que padeció, conocer los eventos que se han dado, nos va a llevar, escúcheme, a disfrutar el Evangelio. Y a dejar de estar repitiendo oraciones vagas que otros dicen porque no tienen conocimiento. Pero esto lo va a llevar a usted a ser libre y a disfrutar el Evangelio, a vivir la vida con más quietud. Amén. Amén. Ahora, luego de que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Luego dice, pero tú eres santo. Es decir, todo esto que yo estoy padeciendo, todo esto que me angustia, que me agobia, que me tiene mal, no te hace a ti injusto, Dios. Tú sigues siendo santo. Aleluya. Tú sigues siendo justo. Tú sigues siendo recto. Estas expresiones es el conocimiento que Jesús hace de la separación y ausencia que sufrió de parte de lo divino, sabiendo la condición y el estado de pecado en la que el Padre le había llevado, que no fue juzgado en la cruz como un pecador. ¿Sabía usted que Jesús no fue juzgado como un pecador? Porque ¿cómo se juzga un pecador? Con misericordia. ¿Jesús se juzgó con misericordia? No, porque Jesús no se juzgó como un pecador. A Jesús se juzgó como el pecado mismo. ¿Y cómo se juzga el pecado? Sin misericordia, sin compasión. Con el objetivo de acabarlo, de destruirlo. ¿A quién? Al pecado. Pero como el pecado estaba sobre Jesús, se llevó el cuerazo. ¿Está captando usted eso? Sino como un hombre cargado de pecado, como el pecado mismo o como el germen del pecado. Jesús nunca, pecó, pero sintió el peso del pecado. Jesús reconoció la naturaleza pura de Dios en su santidad, que entendió que nada menos de la ausencia y la separación y el silencio del que 3 veces es santo le pudo haber pasado. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, cuando Israel estaba ubicada, ¿verdad? En ti esperaron nuestros antepasados, los antiguos. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Es decir, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Está recordándole a Dios su actitud recta, honesta, justa, de que cuando los antiguos clamaron, cuando los antiguos oraron, cuando los antiguos se arrepintieron de verdad y clamaron, ¿qué hizo Él? Los atendió. Pero Él está diciendo, yo estoy clamando y tú no me respondes. Yo estoy sufriendo y tú no te apiadas de mí. Aquí hay como un reclamo, ¿verdad? Confiaron en ti y no fueron avergonzados. David exclamó, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Todo lo contrario se dio con el más grande hijo de David, que siendo justo cumplidor de la ley, los mandamientos y las demandas de Dios, en él quien no se halló pecado, Dios no pudo socorrerlo, no pudo atenderlo, sino que tuvo que padecer. Primera de Pedro 2:22. En el caso de él, murió como un esclavo y fue la vergüenza de todo. Mas yo soy gusano, no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Creo que por el grupo WhatsApp les llegó algo sobre el gusano. ¿No les llegó? Un videito que mandé por ahí. ¿Lo vieron? El gusano Cocu. Ok. Vamos a estudiar y tomar en cuenta algunas propiedades que se dan en este tipo de gusano, porque no estamos hablando, señoras y señores, del gusano del café. No estamos hablando del gusano que le sale a las vacas, a los perros y a los animales. No es cualquier gusano. De este tipo de gusano, del cual no por mera casualidad Jesús hace referencia. La palabra hebrea para gusano o este tipo de gusano es, en el pasaje, es tolata, que significa gusano rojo, y su nombre es coscus y lucis, típico en Israel, y nos muestra grandes
verdades en común a la obra redentora de Cristo. David fue dirigido e inspirado por el Espíritu al hacer referencia al gusano. Él dijo: yo soy el gusano Coscus y Lucis. Pudo haber dicho referencia a cualquier gusano, pero fue específico en un tipo de gusano que tiene características en común a los padecimientos y beneficios que se dieron en Jesús, en la cruz, en su muerte y resurrección. Oiga, este gusano del que hablamos, Coscus y Lucis, este gusano es tan rojo carmesí que parece que fue golpeado y estuviese todo ensangrentado. Jesús, al usar el término gusano para referirse a él, además de su estado despectivo, puede estar haciendo referencia a la tortura física por la cual pasó, que fueron tan grandes los sufrimientos, padecimientos que él quedó bañado en su propia sangre, carmesí, todo ensangrentado, típico del color del gusano. También la hembra de este gusano, oiga lo que viene, a la hora de dar a luz a sus hijos sube a un árbol y allí muere. Ella sabe que va a morir. Sin embargo, sube al árbol para dar vida a lo suyo. El Señor Jesús voluntariamente dio su vida en un madero, en forma voluntaria. Subió para dar a luz una nueva generación libre del estado de pecado. Amén. Después de su alumbramiento, este tipo de gusano muere y el cuerpo inerte, sin vida, le sirve a las crías de comida. Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6, 54 y 56. Ahora yo pregunto y analicemos. Este texto que acabamos de leer, que vuelvo a repetirlo, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Esto hay que interpretarlo literal o simbólico. ¿Literal o simbólico? ¿Nos vamos a comer los trozos de costillas de Cristo, los trozos de cachete, de oreja? No. Esto es simbólico. No toda la Biblia se lee para interpretarla literal, pero no toda es simbólica también. Ahora, cuarto día después de muerto, el gusano pierde su color rojo, oiga, carmesí, que lo caracteriza, y se vuelve blanco como la nieve y como blanca lana, y su cuerpo se vuelve una cera que se convierte en un preservativo de su propia putrefacción. El cuerpo de Jesús, según el testimonio del apóstol Pedro, no vio corrupción. Hechos 2:31. Gracias a Dios, por medio de la ofrenda del cuerpo del Señor Jesús, somos preservados de la muerte. Y el cuerpo blanco del gusano como la nieve es porque Jesús purifica y hace blanco nuestros pecados con su sangre. Nuestros pecados, es decir, los perdona, nos limpia de los pecados, y del pecado nos hizo libre. Otra de las verdades que hay en este gusano es que era usado para sacar el color carmesí para las vestimentas sacerdotales y para el velo del tabernáculo, que fue rasgado en dos. Cuando Cristo murió, esto nos enseña que con su sacrificio Cristo nos hace sacerdote, de lo cual dice la Escritura que Jesús nos amó y nos salvó de nuestros pecados. Oiga, con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes. Otra versión dice: nos hizo un reino de sacerdotes.
para Dios, su Padre. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino, oiga, nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos 10, 19 y 20. Todos los que me ven, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Es decir, ¿cuándo es que Jesús se encomendó a Jehová? Cuando Jesús dice la expresión Elí, Elí, lama sabactani, ¿qué cree usted que está haciendo él? Buscando el auxilio de Dios. Cuando los hombres oyeron esto, él dice, se encomendó a Jehová, porque Jehová no lo libra. ¿Cuál era la mentalidad de todos allá? Que lo que estaba sucediendo sobre Jesús era la ira de Dios, y que si Dios estaba con él, lo iba a librar de ellos y lo iba a librar de todo lo que estaba padeciendo, pero como veían que Dios no lo libraba, entonces todos creían que el castigo que estaba dándose sobre Jesús era justo y que Dios lo había abandonado. Y de que era justo, y de que Dios lo había abandonado, pero temporalmente. Pero lo hacía ¿por quién? Por amor a usted y por amor a mí. ¿Sí? Jesús no estaba pagando culpa que él había pecado que él había cometido. Dios no estaba padeciendo por pecados que había padecido Jesús. El Espíritu Santo no estaba padeciendo por pecados que haya cometido Jesús. Lo estaba haciendo por los suyos y por los míos. Diga alguien algo. Amén. Aleluya. Bendito el Señor. Ahora, el estudiar la boca y el menear la cabeza son expresiones extremas de burla, provocativa y tentadora, instando a Jesús a descender de la cruz para su propia salvación. Jesús fue tentado hasta el umbral de la muerte. Esto es registrado o se registra en el Evangelio, en sus escritos, Mateo 27, 42 y 43. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. En esta expresión vemos a un Jesús ministrando a su alma, plenamente convencido sobre el cuidado de Dios desde su encarnación, su gestación, nacimiento, su niñez, su adolescencia, su adultez, y que en esta etapa final, en la hora de su muerte, y a pesar de la muerte, no dudaría del cuidado del omnipotente. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado, abrieron sobre mí sus bocas, como león rapaz rugiente. Aquí se refiere a los judíos. Al expresar a los toros de Basán, que lo rodean en conjunto con los perros, se está refiriendo a los judíos que, usando su poder político, religioso y económico, se confabularon con los romanos para prenderle y crucificarle. Los toros de Basán representan a los judíos y los perros representan a los gentiles en la presencia de los romanos, o en la persona de los romanos. El león rapaz y rugiente representa la agresividad en la cual los judíos, influenciados por los poderes de las tinieblas, instaban a Pilato que crucificara a Jesús, es decir, el Sanedrín. He sido derramado como agua. En esta expresión hace referencia a la muerte que en forma paulatina se estaba llevando su vida, como cuando se escapa el agua de las manos
La muerte para Jesús fue la anguila en el más grande de los dolores, tanto psíquico como físico. Fue como una inyección letal que en forma acompasada le fue quitando la vida en una intensa agonía y progresivo dolor. Y todos mis huesos se descoyuntaron. El descoyuntar tiene que ver con el desgarro o la dislocación que se dio en la coyuntura, en la unión de sus extremidades por causa del peso corporal pendiendo en la cruz por 6 horas. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. En este segmento se refiere al deterioro disfuncional de los órganos en sus entrañas que colapsó y finalmente produciendo desfallecimiento en el corazón. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. En esta expresión se muestra el alto nivel de inanición y deshidratación que Jesús sufrió en la cruz, hasta el punto que exclamó: tengo sed, producto del estado de inanición y deshidratación. Su piel se pegó a su sistema óseo hasta el punto que se podían notar sus huesos con claridad, presentando una escena macabra y calavérica en la cruz. No debemos olvidar que Jesús estaba totalmente desnudo en la cruz, no con el trapito que lo presenta la Iglesia Católica. Hermano querido, las vergüenzas de Jesús estaban al aire, a la vista de todos. ¿Sí? Ahora, y me has puesto en el polvo de la muerte. Finalmente sufrió las muertes en la cruz, tanto la espiritual como la física. La ironía del caso es que el dador y autor de la vida pasó por las dos muertes. Vamos a dar inicio a la narración de los padecimientos de Jesús paso a paso, comenzando desde su estadía en el Getsemaní, para que tengamos una clara percepción del costo que tuvo nuestra salvación, que para usted y para mí es gratis, pero a él le costó sangre, sudor y lágrimas. Getsemaní era una pequeña propiedad cercada por un huerto entre árboles frutales y varios árboles que se encontraban al pie del monte de los olivos. El término Getsemaní en sí significa prensa de aceite, y aplicándolo a la vida de Jesús en Getsemaní fue por lo que él pasó. Su alma fue totalmente procesada, desmenuzada, para que tuviera lugar la obediencia. En Getsemaní, Jesús no solo fue tentado por el diablo, también fue probado y confrontado por Dios. En la carta a los Hebreos nos refleja este cuadro que fue difícil para Jesús. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5, 7 y 8. Oiga esto aquí. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar. ¿Quién es el que lo podía librar? Dios Padre. De la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, oiga, por lo que padeció, mire lo que viene ahora, aprendió. Ya va. ¿Cómo es que el que todo lo sabe tiene que aprender? Se aprendió. No estaba en la posición de Dios.
Solamente los que estamos en capacidad de aprender quiénes somos, los seres humanos. ¿Ah, qué se fue? Amén. Aprendió la obediencia. Porque ¿a quién le obedecía él como verbo? Como verbo en el marco de la deidad, Dios Jehová, Dios Verbo y Dios Espíritu Santo. ¿Quién le obedecía a quién? ¿Quién le obedecía a quién? Nadie a nadie. Porque todo lo que hacía se hacía en completa armonía. Todo lo que se ejecutaba porque ya estaba programado por los tres. Solamente se llevaba a cabo lo que estaba planificado y cada quien cubría lo que le correspondía. Por lo tanto, nadie le obedecía a nadie. Pero aquí, cuando él viene a la tierra, él viene con algo que se le encomendó. Y cuando él vino en muchas ocasiones dijo, yo no estoy haciendo mi voluntad. Yo he venido a hacer la voluntad de él. Y hacer la voluntad de otro tiene que ver con obediencia. Obedecerle a otro. ¿Es fácil eso, mujeres? Que hablen las mujeres. No. Mujeres, obedeced a vuestros maridos. ¿Por qué usted cree que ese texto está escrito? ¿Por qué no dice marido? Obedeced a vuestras mujeres. Porque nosotros somos fácil que nos manden, Rafael. No tenemos problema con eso. Pero hay unas amigas de nosotros, unas vecinas de nosotros que, wow, Dios tuvo que ponerles ahí. Entonces, en el caso de Jesús, tuvo que aprender lo que no sabía. Obedecer. Porque como verbo, ¿a quién le obedecía? A nadie. Pero ahora, como hombre, tuvo que obedecer. Por eso es que a las solteras no le obedecen a nadie. A la abuela y de broma. Ahora, tuvo que aprender obediencia. Hebreos 5, 7 y 8. En el caso de la tentación satánica, yo resisto al diablo. Oiga esto en cuanto a usted y a mí. En el caso de la tentación satánica, usted y yo resistimos al diablo en fe, confiado en la palabra de Dios, y él huirá de mí o de nosotros. Pero, oiga, ¿cómo resistimos a Dios? ¿Cómo confrontar y vencer al que todo lo puede? La oración de Jesús en el Getsemaní consistía de dos partes. Oiga, Padre, si quieres, ¿sí? Pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Cuántas voluntades hay aquí? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas voluntades hay? Dos. Por lo tanto, hay dos personas. Por lo tanto, el padre no es que deja de ser padre y pasa a ser hijo, y cuando le da deja de ser hijo y pasa a ser padre, no. Son dos individuos. ¿Sí? No se haga mi voluntad sino la tuya. El pase de mí esta copa registra el deseo de Jesús, el cual no fue escuchado, fue oído, pero no fue escuchado por el Padre. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya registra el total quebrantamiento y el acceso de la voluntad de Jesús en obediencia al Padre. Quebrantamiento. Esta segunda etapa es la que registra el escritor de los Hebreos cuando escribe: fue oído a causa de su temor reverente. Esto fue lo que Dios escuchó de Jesús y tomó en cuenta en la oración, porque estaba en sus designios. Lucas 22:42 y Hebreos 5, 7 y 8. Ser confrontado por Dios no es cosa fácil. Él en su mayoría te va a pedir que hagas lo que no quieres hacer y que dejes de hacer lo que más te gusta hacer. El encuentro con Dios y su voluntad produce, oiga, grandes conflictos en el alma que nos llevará
a intensas agonías, teniendo luchas internas que solo nosotros podemos librarlas. Nadie puede librar esas luchas por nosotros. En cuanto al llamado a la salvación, pregunto yo, cuando el evangelio llegó a usted no era cristiano, vamos a darle una retrospectiva para atrás a la mente. Cuando a usted le predicaron por primera vez, usted estaba deseoso, usted estaba ansioso de entregarle la vida a Jesús. Métanme esa mentira. ¿Qué quería usted? Seguir bebiendo. ¿Qué quería usted? Seguir comiendo chimó. ¿Qué quería usted? Seguir de brollero y peleón por ahí. ¿Qué quería usted? Seguir mujeriendo y hombreando también. Dígame qué mentira. Y esta palabra vino y la confrontó. Esta palabra vino y la estorbó. En lo que usted se sentía tan chévere, tan hermoso, tan calidad, tan bueno, le fue confrontado. Algo parecido aquí con Jesús. Y cuando esta palabra vino a usted, entonces usted decidió, le entregó su vida. Más en lío se metió, porque ahora después que le entregó su vida, tuvo que comenzar a deslastrarse de un poco de cosas que usted venía haciendo que eran muy chéveres para usted. ¿Haga qué se fue? Tuvo que quemar unos libros por ahí, tuvo que botar unas revistas, tuvo que botar unos videos, tuvo que botar unas películas que tenía por ahí, ¿verdad que sí? Tuvo que dejar de asistir a unas reuniones en las cuales andaba, tuvo que dejar de ver algunos canales que veía, tuvo que abandonar a algunos amigos que frecuentaba. Pregunto, ¿o eso no pasó? ¿O usted siguió igualito? Según la materia pasada, el primer llamado que usted recibió, ¿cuál fue? El llamado a la salvación. El segundo llamado fue el llamado a la santidad. Y el llamado a la santidad tiene que ver con abandonar cosas que tengo que abandonarlas yo. Borrar números de teléfono que tengo que borrar yo. Dejar de conversar con ciertas personas que tengo que dejar de conversar yo. ¿Sabe qué se fue? Amén. Y el tercer llamado, ¿cuál es? A vivir en fe. ¿Y cómo vive en fe si yo no sé qué fe? Entonces tengo que hacer lo que no me gusta. ¿Qué es lo que no me gusta? Estudiar. ¿Sabe qué se fue? Ajá. Ahora, en lo personal, he aprendido que cuando soy confrontado por Dios, siempre tomo la mejor decisión, ceder mi voluntad a la suya. Por mucho que me duela desprenderme de las cosas que más me gustan, que me atraen, que me satisfacen, entiendo que nada en este mundo tiene tanto valor como el hacer la voluntad de Dios. El Getsemaní era un lugar donde Jesús frecuentaba para orar. Lucas 21:37 y Juan 18:2. En la mayoría de los casos, él lo hacía solo, dejaba a sus discípulos al pie del monte de los olivos y entraba al huerto de Getsemaní a orar. El día que Jesús fue entregado y tomado en manos del Sanedrín, fue tan decisivo que él no subió solo al huerto, sino que tomó a 3 de sus discípulos para que estuviesen cerca de él e intercedieran con él. Cuando Jesús expresa, así que no habéis podido velar conmigo una hora, Mateo 26:40, señala la necesidad que tenía de una intercesión a causa de su agonía. Él se sentía solo, quizás un poco confundido, totalmente turbado y angustiado por todo lo que le sobrevenía. Comenzó a sentir una agonía psíquica hasta el punto que exclamó: tengo una tristeza que me está causando la muerte. Así lo expresa el texto original. El término agonía del griego es agonía, que indica una extrema tensión emocional y angustia. Lucas 22:44. Según algunos historiadores, Cristo oró en la forma más humillante como lo hacía todo judío. Se postraba sobre sus pectorales y su rostro en tierra. Tanto fue el sufrimiento producido por esta agonía que la Biblia
escribe su sudor como grandes gotas de sangre. Cabe resaltar y tomar en cuenta que el término utilizado para gotas de sangre es tromboimatos, que indica una sangre espesa coagulada. La historia médica registra algunos casos en los que la intensa agonía mental se ha visto acompañada de la transpiración de sangre producida por la ruptura de vasos sanguíneos como consecuencia de la presión sanguínea por una subida de tensión. Esta sudoración de sangre es afecto de una reacción por la sangre que se retira del corazón en casos de extremo pavor. Al agudizarse el clímax de la agonía por el conflicto mental, la sangre se viene en tremendos rebotes hacia la periferia, haciendo saltar las plaquetas y colándose finalmente a través de la epidermis para producir así la sudoración de sangre, conocida en términos médicos como hemorroidosis o hematridosis. Sin lugar a duda, esto clínicamente pasó en la vida de Jesús hasta el punto que solo Lucas registra tal acontecimiento como médico. Lucas 22:44. Era tanta la agonía por la que Jesús pasó que en medio de ella Dios tuvo que enviar a un ángel para confrontarle. El término confortarle indica darle ánimo a alguien que está a punto de claudicar en una misión que se le ha encomendado. Confrontar indica dar asistencia para recobrar la fuerza. Así podemos decir que la aflicción y la agonía de Jesús era tan intensa que si Dios no envía, al ángel para confortarle, es posible que Jesús no hubiera podido superar la prueba. La soledad es uno de los más grandes enemigos para alcanzar el éxito. Jesús en el Getsemaní no pudo ser asistido por el Espíritu Santo. No tuvo apoyo de la deidad. Ni siquiera sus discípulos intercedieron por él. Estaba solo en total abandono. Dios en ese momento fue el enemigo de su voluntad al ser confrontado por él. Jesús sabía que la mejor opción era ceder su voluntad a la del Padre. Solo así libraría su alma. La tentación o la traición, perdón. Judas fue uno de los discípulos que estuvieron con Jesús. Fue en quien más confiaba hasta el punto que se le entregó la responsabilidad del tesoro. Juan 12:4-6. Lo llamó amigo, término que en griego indica camarada y tiene que ver con sociedad, con intimidad, entrega, confianza, bondad. Uno que comparte tus cosas, incluyendo tu recámara. Mateo 26:50, exacto. La traición, cuando viene de un ser querido, duele mucho más porque es un acto inesperado. Solo los que han pasado por la traición pueden entender lo duro que fue esto para Jesús. Salmo 41:9. Y como esto se aunó a sus aflicciones, el juicio de los hombres sobre la vida de Jesús, después de pasar por el Getsemaní y la traición de uno de sus discípulos, fue sometido al juicio de los hombres. Al momento de la aprehensión, fue llevado ante el sumo sacerdote, sufriendo el escarnio y la burla de los hombres. Fue golpeado en el rostro, sometiéndolo a ciertas
ciertos interrogatorios en forma despectiva. Es de señalar que esto fue durante toda la noche y al día siguiente, en la mañana, fue llevado ante Pilato, quien lo interrogó para luego remitirlo a Herodes, quien también lo interrogó, haciendo burla de él, y más tarde lo regresa a Pilato, sometiéndolo a una caminata que agravó su estado físico por el excesivo agotamiento, trasnochado, con sueño, con hambre, con sed. Pilato lo toma y lo presenta al pueblo después de mandarlo a azotar. Posteriormente se decide librar a Barrabás y crucificar a Jesús. Mateo 26, 57 y 68, Marcos 14, 53 y 65, Lucas 23, 1 y 12. La práctica de la flagelación. Debemos tomar en cuenta que, según los historiadores, los pensa y los cartaginenses, quienes tenían la práctica de la crucifixión precedentemente de los romanos, y lo normal y acostumbrado, los que iban a ser crucificados no eran flagelados anteriormente. Las flagelaciones en Jesús fue una ordenanza de Pilato con el fin de apaciguar, la turba que estaba enardecida y que pedían la muerte de Jesús. Pilato buscaba que al presentar a Jesús ante sus acusaciones o acusadores, ensangrentado como el gusano carmesí, con su piel, Pilato buscaba rasgada por la flagelación. Esto iba a apaciguar la turba enardecida. De esta forma, darle libertad a Jesús, preservando su vida. Pero la turba se enardeció más y pidieron la crucifixión de Jesús. De la práctica de la flagelación solamente se exentuaban a las mujeres, a los senadores y a los soldados romanos. El instrumento de flagelación era un látigo corto llamado flagrum o flagellum con varias apéndices, pero esto lo terminamos de ver en nuestra próxima hora de clase. Ya se nos fue el tiempo. Bendiciones.